Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar esta noche acá, compartir esta actividad juntos. Bueno, les quiero contar, quien está hablando en este momento es Liliana Tirante. Voy a presentar el evento de esta noche, que es este taller práctico a distancia sobre patógenos contagiosos en el tambo. Y lo que les voy a comentar en primer lugar es quiénes somos en Lacto Diagnóstico Sur y quiénes nos van a acompañar en la noche de hoy. Vamos a estar esta noche Javier Chávez, médico veterinario, integrante del Lacto Diagnóstico Sur, con muchos años de experiencia a campo, en todo lo que es la instauración de programas de control de mastitis, al igual que Martín Pol, médico veterinario, egresado de la Universidad de Buenos Aires, ambos, Martín con el desarrollo de una maestría en Wisconsin, Estados Unidos, Master Science, y nos van a acompañar Carolina Barraco. Ella es médica veterinaria, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Caro tiene muchos años de trabajo, no solo en tambos, también ha tenido desarrollo en la actividad con equinos. Y desde ya hace 8 años está dedicada al trabajo como veterinario independiente en tambos de la zona de Lobos, que es una cuenca cercana de la provincia de Buenos Aires, cercana relativamente a la capital federal, en donde se dedica no solo a calidad de leche, sino también a trabajos vinculados a podología. Y también nos va a acompañar Maren Ebinger. Maren es también egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias, es médica veterinaria y desarrolla su práctica profesional en tambos y también en campos de cría, bovina, y su principal trabajo es el asesoramiento en el área de preparto, crianza y recría. Bueno, les quiero comentar que a pesar de el año que venimos teniendo, extraño para todos, por la pandemia que nos afecta, el Lacto Diagnóstico está pudiendo trabajar normalmente, estamos pudiendo continuar tanto con el trabajo de diagnóstico, recibiendo muestras, procesando estas muestras y pudiendo así acompañar la tarea de los veterinarios a campo. También podemos seguir realizando todo lo que hace a la actividad de cultivo en tambo, proveyendo de placas para cultivo en tambo y poder así seguir contribuyendo al uso racional de antibióticos en los mismos. Pero bueno, hoy lo que nos convoca es este taller sobre patógenos contagiosos, y para eso le voy a dejar la palabra a Martín, que nos va a hacer una introducción en el tema. Luego vamos a pasar a la parte de los talleres, divididos en 2 salas. Los participantes de esta actividad se van a dividir en las 2 salas. Esto va a quedar a cargo de Magdalena Baraldi, así con pase de magia nos va a distribuir y se va a presentar el caso problema. En una sala estará a cargo de ella Martín Pol, en la otra sala quien va a ocupar esa tarea es Javier Chávez. Yo me voy a repartir un poco en ambos lados. Y luego de que tengan ese tiempo para charlar sobre un caso problema, discutir opciones, vamos a volvernos a encontrar para compartir la experiencia de Carolina
y la experiencia de Maren en dos situaciones problemáticas que ellas trajeron para poder compartir con todos nosotros. Al cierre de estas presentaciones vamos a compartir las preguntas que ustedes habrán ido enviando a medida que van teniendo las inquietudes por chat al acto diagnóstico, por el chat del Zoom al acto diagnóstico, y entonces luego en una ronda de preguntas trataremos de abordar la mayor cantidad de preguntas que se puedan, y si algunas no alcanzan por tiempo a poder ser contestadas dentro del taller, luego las iremos contestando a través de mail o WhatsApp, dependiendo, digamos, de los datos que tengamos de ustedes, para que todas las preguntas puedan ser contestadas dentro del taller o fuera del taller, pero nadie se quede con las dudas de las respuestas a las preguntas que hizo. Así que, Martín, cuando quieras. Gracias, gracias Liliana por la presentación, y gracias a todos por estar presentes esta noche. La idea es hacer una breve introducción antes de pasar a la parte de taller sobre este tema de mastitis causadas por patógenos contagiosos. Vamos a arrancar diciendo rápidamente que la mastitis puede presentarse de una forma clínica, que como todos sabemos se detecta a simple vista por alteraciones en la leche, en la glándula o incluso en el estado general del animal, pero lógicamente también la mastitis, y esto es particularmente importante para este tipo de patógenos, puede presentarse de manera subclínica. Esta mastitis no es visible, aparentemente la vaca está normal, la leche es normal, no vemos alteraciones en la glándula mamaria, y la forma de detectar qué vacas están enfermas es a través de la medición de células somáticas, que lo podemos hacer a través de una muestra de control lechero, o estimar con bastante precisión a través del test Mastitis California, o directamente a partir del cultivo de laboratorio, y vamos a hablar un poco sobre estos temas. Recordar que los microorganismos de mastitis entran casi exclusivamente por la punta del pezón. El 99% de los patógenos ingresan por la punta del pezón, y según cuál sea el origen de esos patógenos, cuál sea el reservorio, se los suele clasificar como patógenos ambientales, aquellos que viven habitualmente en el agua, en el estiércol, en el barro, contaminan la piel del pezón, y estos patógenos afectan tanto a vacas en lactancia como a vacas secas. Y por supuesto tenemos la mastitis que hoy nos ocupa, los patógenos que hoy nos ocupan, que son patógenos contagiosos. En ellos la transmisión es de una vaca enferma a una vaca sana, y esto ocurre principalmente durante el ordeño. Probablemente una mejor descripción de esta naturaleza de los patógenos contagiosos y ambiental es este cuadro propuesto por Ruth Saddox, en donde realmente lo que vemos es una graduación en donde hay algunos patógenos como Streptococcus agalactiae que tiene un comportamiento casi exclusivamente contagioso, y en el otro extremo tenemos patógenos como Escherichia coli, donde tiene un componente, un comportamiento prácticamente solamente ambiental. Porque en definitiva, ¿cuál es la diferencia entre contagiosos y ambientales? La diferencia entre contagiosos y ambientales es que los patógenos contagiosos son patógenos que están adaptados a vivir en el huésped. Para poder producir un contagio, un patógeno tiene que vivir durante una buena cantidad de tiempo en el huésped para poder de esa manera, a través de la leche, a través de la pezonera, a través del proceso del ordeño, de las manos del ordeñador,
transmitirse desde un animal crónicamente infectado hacia un animal sano. Por lo tanto, el reservorio de la mastitis contagiosa son las vacas crónicas. Particularmente dentro de las vacas crónicas nos interesan las vacas infectadas subclínicamente, porque estos patógenos adaptados tienen la capacidad de vivir durante mucho tiempo en el huésped debido a que producen una inflamación relativamente moderada y no necesariamente la mastitis clínica es la presentación más habitual. Por supuesto que los absolutos no existen y hay algunos patógenos contagiosos que van a causar mastitis clínica, pero el componente de mastitis subclínica en la mastitis contagiosa es muy importante, mientras que en los patógenos de comportamiento ambiental en general se caracterizan por ser patógenos que no están adaptados al huésped. Están adaptados a vivir en el ambiente y cuando ingresan en la glándula mamaria, en general producen una inflamación muy severa que rápidamente se manifiesta como mastitis clínica, y la capacidad de sobrevivir durante periodos prolongados como una mastitis subclínica, como una vaca crónica, es limitada en estos patógenos ambientales. Sin embargo, patógenos que típicamente hemos clasificado durante muchos años como ambientales, como son los Streptococcus aureus o el Streptococcus disgalactiae, su reservorio principal es el ambiente, pero cuando estos patógenos persisten de manera crónica, pueden empezar a tener un comportamiento contagioso. Estaríamos en este sector del gráfico para el caso de estos Streptococcus llamados genéricamente ambientales, pero que hoy sabemos que tienen un comportamiento contagioso importante. Decíamos que uno de los objetivos de este taller es poder tener una hoja de ruta para saber cómo poder hacer para producir un descenso en las células somáticas. Lo que tenemos que tener claro es qué son las células somáticas, y para eso me gusta mostrar este video en donde la célula somática que vemos acá está persiguiendo una bacteria. En este caso, esta bacteria que estoy señalando es un Staphylococcus aureus. Esta célula somática es un glóbulo blanco, es una célula de defensa que acaba de fagocitar al Staphylococcus aureus, y si tenemos suerte vamos a tener una recuperación del caso. Ahora sabemos que también estos Staphylococcus aureus pueden sobrevivir a este ataque de las células somáticas, y en ese caso tendríamos una vaca crónica. ¿Cuál es el nivel de células somáticas que podemos esperar en vacas sanas, en vacas que no están infectadas? Bueno, este trabajo de la Universidad de Cornell, de Schuken y colaboradores, nos muestran los niveles de células somáticas para animales de primera lactancia en rojo, de segunda lactancia en negro y de tercera o más lactancias en azul. Lo que vemos en el eje de las X son los días en leche, desde el día del parto en 0 hasta 300 días de lactancia. Lo que vemos en el eje de las Y es el nivel de células somáticas. Y así podemos ver que cuando las vacas no están infectadas, las células somáticas son consistentemente inferiores a 250, 200.000 células somáticas. En vaquillas incluso los niveles son algo más bajos, están alrededor de 100.000 células somáticas. Por lo tanto, cuando los animales no están infectados, no hay razones para que las células somáticas estén elevadas alrededor del parto, no hay razones para que las células somáticas estén elevadas al final de la lactancia. Déjenme aclarar esto un poco más. Es cierto que cuando el animal pare, el nivel de células somáticas es muy alto, pero si el animal no está infectado, este muy alto, podemos estar hablando de 600, 700, 800.000 células el día del parto. Pero si el animal no está infectado, para el quinto ordeño, para el día 2, para el día 3, las células somáticas de ese animal deben estar por debajo de 200.000 células somáticas. Por lo tanto, cuando hay muchos animales pariendo y aumentan las células somáticas del tanque, lo que debemos concluir no es que tenemos un problema de muchos partos, lo que tenemos es un problema de que muchos animales
están pariendo infectados y los valores de células somáticas de esos animales recién paridos infectados seguramente van a ser de 800, de 1 millón o de 2 millones. Lo mismo se observa al final de la lactancia. Es cierto que aumenta un poco el nivel celular por concentración, la vaca produce menos leche, las células se concentran, pero si no hay infección, esa concentración no eleva el número mucho más allá de 200 a 250.000 células somáticas. ¿Cuál es el nivel de células somáticas que tenemos hoy en Argentina? Por suerte, desde hace ya unos cuantos años tenemos buenas estadísticas y estos son los valores de la evolución de células somáticas a nivel país. Por supuesto que hay diferencias a nivel de las distintas provincias, pero lo que me interesa destacar es que el valor de células somáticas desde el 2014 hasta el 2020 ha venido oscilando desde valores inferiores de 350.000 células somáticas hasta valores récord de casi 550, 570.000 células somáticas. La otra cosa que vemos en este gráfico es que hay una estacionalidad en los valores de células somáticas. Para la situación de Argentina, aproximadamente en octubre, noviembre, diciembre, se empieza a ver un aumento de las células somáticas, y estas células somáticas recién comienzan a bajar en marzo o abril, cuando las condiciones ambientales son menores y también en general donde ya han ocurrido buena parte de los partos. Pero ciertamente vemos una estacionalidad. Lo otro que me interesa marcarles acá es que este valor que marco acá en rojo en una línea completa es el valor de 400.000 células somáticas, que es el límite legal que se utiliza para exportar leche. Entonces, en la medida que Argentina quiera tener un saldo de leche exportable, necesita tener leche de calidad, y como vemos, en algunos momentos del año hay una buena cantidad de tambos que se les dificulta lograr ese valor legal para leche de exportación, pero en realidad más me interesa esta línea punteada de 200.000 células somáticas, línea de la que muy lejos a nivel país. Estamos muy lejos a nivel país. Por supuesto que hay ganaderías que logran valores de 150, 180 mil células somáticas. Esos tambos están logrando óptima calidad, pero todos los tambos que están por encima de 200.000 células somáticas, todos estos tambos están teniendo una pérdida económica porque sus vacas no están produciendo todo lo que ellas son capaces. Siempre que un tambo está por encima de 200.000 células somáticas, deberíamos actuar, ¿sí? ¿Por qué? Porque por encima de 200.000, 250.000 células somáticas, podemos asumir que hay un porcentaje elevado de vacas que no están expresando todo su potencial genético, no están expresando toda su comida en leche, porque estamos teniendo pérdidas subclínicas debido a la mastitis. Si fuera un tambo exclusivo de vaquillonas de animales de primera lactancia o con una gran proporción de animales de primera lactancia, deberíamos ser más exigentes, y ese tanque deberíamos esperar que esté por debajo de las 100.000 células somáticas. Y por supuesto que hay muchos productores que deciden actuar para poder lograr un premio de la industria, para poder lograr un mejor precio. Pero insisto que la motivación más importante debiera ser reducir células para poder hacer que las vacas produzcan todo lo que ellas son capaces. ¿Cómo hacer entonces para reducir las células somáticas? Dos pasos simples. El primer paso es saber si las células somáticas que estamos observando en el tanque son mastitis clínicas que no están siendo detectadas, o es un problema de mastitis subclínicas que el tambero, el ordeñador, no las puede detectar y sobre las que tenemos que trabajar los técnicos de otra manera, o, por supuesto, muchas veces nos encontramos con un problema mixto, problemas de detección de mastitis clínica y problemas de infecciones subclínicas. El segundo paso es tener un buen diagnóstico y ejecutar un plan, y es un poco sobre lo que vamos a hablar en el taller. Y por supuesto, de acuerdo al patógeno, tenemos que poder producir un
un pronóstico de cuánto tiempo debemos mantener ese plan en vigencia para poder ver resultados. Entonces, el primer paso es un paso en realidad muy sencillo que ustedes, si tienen células elevadas, células por encima de 200.000, de 250.000, lo pueden hacer mañana mismo. El primer paso es entonces decidir si tenemos un problema de detección de mastitis clínica. Una de las posibilidades que podemos hacer es despuntar cuidadosamente los animales con fondo negro, en un piso de goma o con una jarra de fondo negro, no ordeñar en ese ordeño las mastitis clínicas al tanque. Esos animales no se ordeñan y se colocan al final. Vamos a tomar una muestra de un tanque, entre comillas, sano, en donde no se observaron ningún animal con grumos, quiere decir que todos los animales están clínicamente sanos, y si tenemos células ahí, serán células de mastitis subclínica, pero las mastitis clínicas están detectadas, y luego ordeñamos el resto de las vacas. ¿Sí? Las mastitis clínicas que están en tratamiento, por supuesto, no van a ir al tanque porque tienen residuos de antibiótico, pero puede haber mastitis clínicas que no se estaban detectando adecuadamente, que pueden entrar al tanque y van a conformar nuestra muestra de tanque total. De esta diferencia de células somáticas en estas dos muestras, vamos a poder determinar cuál es la importancia de la mastitis clínica no detectada. Y luego, si consideramos que tenemos un problema de mastitis subclínica, vamos a tener que trabajar o con el control lechero o con el test de mastitis California. El control lechero es práctico, nos da un valor numérico de células somáticas para cada vaca y es considerablemente económico. El test de mastitis California es algo menos práctico, pero en tambos pequeños se puede realizar sin ningún problema. No nos da un resultado numérico, nos da categorías, pero son categorías muy exactas para poder trabajar y es relativamente económico dependiendo de cuánto cobre el veterinario o el técnico por hacer esta tarea. En definitiva, hacer un plan de mastitis donde querramos atacar el problema de células somáticas sin datos de células individuales es como si quisiéramos intentar resolver un problema de reproducción sin hacer tacto. Muchas veces trabajamos sin tener esta información, ni de control lechero, ni de test de mastitis California regulares. Y estamos tratando de resolver un problema de calidad de leche sin las herramientas adecuadas, por lo tanto, resalto la importancia de esta tarea. ¿Qué es lo que no debemos hacer con los resultados de control lechero o del California? Lo que no podemos hacer es tratar a ciegas a las vacas. No podemos tratar a ciegas a las vacas a partir de los resultados de control lechero o del California, porque no sabemos cuál es el patógeno interviniente. Ese patógeno puede ser muy sensible, puede ser muy beneficioso el tratamiento, pero también puede ser un tratamiento totalmente inadecuado, un tratamiento inútil, porque ese patógeno no va a responder. Lo que tampoco podemos hacer es apilar los resultados de células del control lechero o del California sin tomar decisiones. Lo que tenemos que hacer es analizar esta información. Una cosa que podemos hacer es poco específica, pero no causa daño, es ordeñar las vacas de altas células al final, ¿sí? Si estamos ante un problema de mastitis contagiosa, seguramente muchas vacas crónicas van a quedar segregadas al final, pero de manera más específica, más precisa, una cosa que podemos hacer es tomar muestras para cultivo y a partir de esas muestras tomar decisiones. Y una vez que hayamos tomado las decisiones, vamos a procurar ejecutar ese plan durante el tiempo que sea necesario para que podamos ver los resultados. Una de las cosas que solemos hacer cuando analizamos el control lechero es comparar las vacas de este mes, por ejemplo de junio, con las vacas del mes anterior. Cada punto que ven ustedes ahí es una vaca del tambo. En rojo vemos animales de primera lactancia, en verde vemos animales de segunda lactancia y en amarillo vemos los animales de 3 o más lactancias. Lo que vemos en el eje de las X
son las células somáticas de junio, desde animales que tienen muy pocas células somáticas hasta animales que tienen 6, 7, 8 millones de células somáticas en el extremo derecho. De la misma manera, en mayo vemos a animales que tienen muy bajas células somáticas, cerca del 0, y animales que tienen 6, 7, 8 millones en el extremo superior. Por lo tanto, tenemos 4 tipos de vaca a partir de estas líneas que deliberadamente tracé en el punto de 200.000 células somáticas, que es el punto que mejor distingue animales sanos de animales enfermos. Tenemos animales sanos que tanto en mayo como en junio tuvieron menos de 200.000 células en mayo y menos de 200.000 células en junio. Tenemos animales que son nuevas infecciones en este cuadrante, que aumentaron las células en junio, pero las células estaban bajas en mayo. Tenemos vacas crónicas, que tanto en mayo como en junio tuvieron las células considerablemente altas, y por supuesto tenemos vacas curadas, que tenían altas células en mayo y para junio las bajaron. No sabemos en este punto cuál es el patógeno, pero sí sabemos que, por ejemplo, estos animales vienen con un problema que vienen arrastrando por lo menos 2 meses. De la misma manera, podemos analizar las células durante el periodo seco. Este eje de la Y corresponde al control lechero, al último control lechero de la lactancia. Este eje de las X corresponden a los valores del primer control lechero. Trazo las líneas en 200.000 células somáticas. En azul están los animales de segundo parto, en verde los animales de 3 y más partos. Y de la misma manera, estos animales los sequé con bajas células y parieron con bajas células. En cambio, estos animales fueron secados con bajas células, pero parieron con altas células. Estos animales estaban sanos al momento del secado, pero parieron con altas células. Evidentemente, alguna infección han adquirido durante el periodo seco. Por el contrario, tenemos estos animales crónicos que los sequé con altas células y parieron con altas células. Quiere decir que el periodo seco no pudo resolver nada. Estos animales afortunadamente están curados, los había secado con altas células y parieron con bajas células. Lógicamente estos son los dos tipos de animales que más me preocupan para evaluar el periodo seco. Pasando en limpio, tenemos 5 preguntas para hacernos. ¿Estamos ante un problema de clínicas o de subclínicas? ¿El problema es de pocas vacas o es un problema de todo el rodeo, de todo el hato? ¿Son muchas las nuevas infecciones o son muchas las infecciones crónicas o son muchas las altas al parto? Con estas 5 preguntas nosotros podemos ver cómo nos aumenta el riesgo y por supuesto vamos a implementar el viejo y conocido plan de los 5 puntos. Una buena preparación de ubre, un buen equipo de ordeño, un tratamiento adecuado a las mastitis clínicas, detectándolas a tiempo, por supuesto, la terapia de vaca seca en todos los animales y el rechazo de las vacas crónicas. Ahora, ¿cómo afectan estos distintos puntos del plan de los 5 puntos a nuestra relación entre vacas sanas y enfermas? En todos los tambos tenemos una cantidad que ojalá sea muy grande de vacas sanas y tenemos una proporción de vacas enfermas. La preparación de ubre, el post-dipping, el buen funcionamiento de la máquina de ordeñar y la terapia de secado lo que hace es disminuir las nuevas infecciones. Todas estas medidas lo que hacen es mantener sanas a las vacas sanas. Por supuesto que podemos lograr curas. Animales enfermos los podemos transformar en sanos a través de la terapia clínica y de la terapia de secado. Fíjense que acá la terapia de secado actúa tanto como terapéutico como profiláctico. Y finalmente, ¿cuál es la otra forma que tenemos de eliminar animales enfermos? A través del rechazo de vacas crónicas. Este último punto es el único punto que, sin lugar a dudas, elimina vacas enfermas. Entonces, para llevarnos al tambo y poder trabajar mañana, la mastitis, sobre todo la subclínica, es la enfermedad más costosa del tambo. Se puede controlar, pero necesitamos conocer el enemigo, necesitamos poder diseñar un plan y saber sostenerlo en el tiempo. Y si tenemos éxito, nos permite ser más eficientes y ganar más dinero y, por supuesto, disminuir las pérdidas antes de que el camión entre a nuestra lechería. Antes de que el camión junte la leche, no importa cuál es el precio, si las vacas producen leche con menos de 200.000 células somáticas, podemos estar seguros de que nuestro tambo está siendo rentable.
Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Con esto termino la parte de introducción que queríamos hacer, y ahora Magdalena nos va a distribuir en las salas pequeñas. Acepten el acceso a las salas pequeñas, y con Javier, cada uno en un grupo, y Maren y Carolina, Maren Evinger y Carolina Barraco, nos van a estar asistiendo. En este grupo lo que vamos a hacer es discutir un caso problema, y lo que les pedimos para que sea dinámico, pero además para que nos podamos entender, es que se mantengan silenciados, pero en las salas pequeñas, cada vez que quieran hacer una pregunta, activan el micrófono y hacen la pregunta a viva voz. Si podemos contestarlas, va a ser un gusto contestarlas, y si no las podemos contestar, investigaremos la respuesta para la próxima reunión, o quizás hay algún colega en el taller, en la sala pequeña, que nos pueda ayudar. Si surgiera cualquier pregunta, o si ya de antemano tienen cualquier pregunta referida a microbiología, este es el momento para hacerla. Pero como les dije anteriormente, en cualquier momento se desmutean el micrófono y a viva voz hacen la pregunta que consideren. La idea es que en esta parte lo podamos hacer de la manera más fluida y que nos saquemos la mayor cantidad de dudas posible. Tenemos aproximadamente media hora para trabajar en esto. Entonces, les describo cuál es el problema sobre el que estamos trabajando. Estamos trabajando en un tambo de 300 vacas en ordeño, un sistema pastoril con suplementación típico de provincia de Buenos Aires, cuenca de Abasto. Producen 26 litros en promedio, tienen una sala de 10 bajadas, en donde trabajan 2 a 3 personas, el típico equipo familiar de trabajo con algún empleado. Y recibimos la típica pregunta, que me imagino que más de uno de ustedes han recibido alguna vez, que el productor, el dueño, nos llama diciendo que siempre estuvieron en 350, 450.000 células, últimamente un poco más. Tengo pocas clínicas, no sé, la fábrica me pide que esté debajo de 400. ¿Sí? No demasiado específico, así que acá, directamente y sin anestesia, les pido que se vayan abriendo los micrófonos y que compartamos qué repreguntas harían ustedes a este llamado telefónico de este cliente. ¿Qué otros datos les gustaría saber? Por supuesto que nos gustaría saber un montón de cosas, ¿sí? Pero estamos en el primer llamado. ¿Qué es lo primero que se les ocurre repreguntar para poder saber mejor en dónde están parados? Los escucho. ¿Cómo es la rutina de ordeñe del tambo? Bueno, perfecto. Vamos a preguntarle cómo es la rutina del tambo. ¿Qué más quieren saber? Si hay una persona encargada, digamos, de un puntero de fosa, o es medio que ordeña el que tiene tiempo, y las personas que ordeñan, si son empleados, ordeñadores, tamberos, ¿cómo es la relación con la empresa? Perfecto. Tanto la rutina de ordeño como digamos, el organigrama, si se quiere, como me estás comentando, nos van a ayudar a caracterizar cómo vamos a atacar ese problema. Están muy buenas esas preguntas. Seguramente esas preguntas las vamos a hacer. ¿Alguien más? Me gustaría saber en qué época del año estaríamos hablando en este tema. Por supuesto, es una buena pregunta, porque debido a la estacionalidad es importante que
podamos caracterizar esto de acuerdo a la época del año. ¿Alguna idea más? Una pregunta Sí. sería, ¿cuál sería la juventud que tiene ese rodeo? Ok. El promedio de lactancia, por ejemplo. Ok. Sí, es súper pertinente porque si fuera una lechería con mitad de vaquillas, estaremos en una situación muy, muy grave, o quizás estamos con un rodeo, con un hato envejecido, en donde podemos suponer que tenemos más vacas crónicas. Perfecto. Nosotros, en definitiva, seguramente hicimos estas preguntas que ustedes hicieron. Además, alguna de las preguntas que también hicimos es cuál es el valor de células históricas del tanque en el último año, quizás tratando de observar si hay presencia de estacionalidad o no, y viendo a su vez esto en correlación con factores climáticos que puedan afectar la rutina de ordeño, como ustedes dijeron, o que pueda estar asociado a partos de vaquillas versus partos de vacas adultas. También siempre nos interesa saber, como dijimos, si tienen control lechero, y dentro de ese control lechero si tienen valores de células somáticas individuales. Esto, como les dije, es el equivalente del tacto para la reproducción. Si no tuvieran células individuales no hay ningún problema, podemos empezar a crear la historia con el test de mastitis California, ¿sí? Una lechería de 300 vacas todavía es accesible logísticamente para trabajar con células individuales, y lógicamente nos interesaría saber cuál es el registro de mastitis clínicas que tienen para poder determinar si vamos a poder detectar vacas crónicas. Pero muchas veces este primer llamado es incompleto y debemos completarlo con la información que ustedes plantearon para poder hacernos una mejor perspectiva. En la visita 1 que coordinamos para esta lechería, detectamos, como nos preguntaban ustedes, que la rutina de ordeño ellos lavan pero no secan, utilizan una rutina territorial, una persona trabaja sobre 5 vacas, otra persona trabaja sobre 5 vacas, realizan post-dipping con un producto de calidad. La máquina de ordeñar, cambian la pezonera cada 3.000 ordeños. El último service con cambio de pezoneras lo hicieron hace 2 meses. Las mastitis clínicas las tratan con 3 jeringas intramamarias con espiramicina, neomicina, aplicándola cada 12 horas. Secan a todas las vacas con un producto de cloxacilina, típico de acá de Argentina, y realizan el descarte de vacas crónicas. Digamos, en el mejor de los casos, exiguo, porque debido a que el tambo tiene problemas de crecimiento, no se pueden dar el lujo de vender vacas repetidoras de mastitis. Esta es la situación general que vemos, y la primera acción que tomamos, como les dije en el paso 1, fue detectar que estaban ordeñando con mastitis clínicas en el tanque. La detección de mastitis clínica no era bueno, detectamos grumos en los filtros, entonces lo primero que hicimos fue ordeñar sin grumos en el tanque, lograr un tanque sin mastitis clínica. Medimos las células somáticas en el tanque sin mastitis clínica, y luego medimos el tanque total. Los tanques previos a nuestra acción eran de alrededor de 500.000 células somáticas, retirando las mastitis clínicas. Se detectaron 6 mastitis clínicas. Realizando un despunte más prolijo, las células somáticas bajaron a 350.000 células somáticas. No excelente, pero un descenso considerable. Ahí en el chat me preguntan si además de cosas que hemos visto, si además se pidió calidad de agua. En líneas generales,
no hemos encontrado que deficiencias en la calidad de agua afecte la probabilidad de mastitis. Si aguas de mala calidad mineral afectan la posibilidad de buenos lavados, hay que hacer lavados más sofisticados, por decirlo de alguna manera, pero no la calidad de leche directamente. Por lo tanto, pudimos lograr ordeñar con un filtro de estas características, logramos 350.000 células somáticas. Evidentemente nos queda un camino por recorrer, pero uno de los componentes era la mastitis clínica. Nuestra acción 2 fue diagnosticar el agente, y para eso nos valimos de una muestra de tanque. Tomamos una muestra de tanque seriado de varios días. El día 1 congelamos, día 2 congelamos, día 3 la muestra fue fresca. Las 3 muestras fueron al laboratorio para detección de mastitis y células. Le dejamos al ordeñador tubos y el entrenamiento para que tome muestras de mastitis clínicas, y nosotros tomamos 20 muestras de mastitis subclínicas a partir del CMT, debido a que ellos no tenían valores de células somáticas. En el tanque no encontramos Agalactiae, no encontramos Mycoplasma, lo que encontramos en el tanque fue Aureus y Streptococcus. Y en las muestras individuales de vacas, ¿sí? Mastitis clínica en rojo, mastitis subclínica en naranja, nos encontramos que entre el 30 y el 40% de las muestras no tenían desarrollo. Esto es muy habitual en muestras de calidad de leche, que entre el 30 y el 40% de las muestras no tengan desarrollo. El patógeno más importante que apareció tanto en clínica como en subclínica fue Staphylococcus aureus, seguido por Streptococcus. Puse acá genéricamente, acá la verdad es que se dividen medio mitad y mitad, Streptococcus uberis y Streptococcus dysgalactiae, ¿sí? Esto es lo que encontramos, y les muestro ahora algunas observaciones que hicimos en la visita. Lo que les voy a pedir es que observen los factores de riesgo, ¿sí? Voy a mostrar distintas fotos. Si tienen un lápiz y un papel, sería útil para que anoten los factores de riesgo y considerar de estas fotos que voy a mostrar si el impacto, ¿sí?, está ocurriendo sobre el riesgo está aumentado para nuevas infecciones contagiosas o para nuevas infecciones ambientales, ¿sí? Además de detectar el factor de riesgo, sería importante que le pongan, por ejemplo, una cruz para contagiosas, si consideran que ese factor no es muy importante para contagiosas, y 3 cruces para ambientales, si creen que ese factor es muy importante para patógenos ambientales. Por supuesto que hay algunas fotos que les voy a mostrar que son 3 cruces para contagiosos y 3 cruces para ambientales, pero la idea es que hagamos ese ejercicio teórico. Lo otro que les voy a pedir es que piensen para cada uno de estos factores de riesgo, ¿cómo van a evaluar ustedes el real factor de riesgo? Pues yo les voy a mostrar una foto de una vaca, ¿sí? ¿Cómo evaluarían eso, el nivel de peso, de importancia que tiene para todo el rodeo? ¿Qué técnicas usan ustedes en su práctica habitual? Y por último, ¿qué medidas de corrección tomarían para estos factores de riesgo? En definitiva, yo les voy a mostrar distintas fotos. La idea es poner una cruz, 2 cruces o 3 cruces para el ambiente, para las contagiosas, cómo evaluarlo y qué medida de corrección tomarían, si es que la conocen. Por supuesto, puede haber algunos factores que no sean de fácil corrección o que no sean de fácil evaluación. ¿Se entiende más o menos cuál es el juego acá? Así que vamos a partir con las primeras fotos. Una de las cosas que encontramos... Martín, perdón, te interrumpo antes de que empieces con la grilla. Bueno, parece que son 2 preguntas que hicieron por el chat y que tienen una respuesta muy corta, pero aporta al conocimiento del caso. Preguntaron si se controlaba la máquina de ordeñar, o sea, si hacían controles del equipo. Y la otra es si trabajaban con rodeos, si ellos tenían rodeos armados. Perfecto, gracias Liliana, pues no voy siguiendo todas las preguntas. La máquina de ordeñar se controló por última vez hace 2 meses
y fue, les diría, meramente un cambio de pezoneras y control, pero no fue un chequeo específico de funcionamiento de la máquina a ordeñar, si eso es lo que preguntan. Es más un service, un mantenimiento de la máquina a ordeñar operativo, cambio de pezoneras y cambio de algunos componentes. Y con respecto a rodeos, sí trabajan con dos grupos de animales basados principalmente en reproducción. Un rodeo de vacas vacías donde se inseminan y un rodeo de vacas que ya están preñadas de lactancia más avanzada y menor producción. Pero la norma que maneja esto es la reproducción. Bueno, pasamos entonces, y no tienen retiradores, no tienen retiradores. Pasamos entonces a las fotos. Encontramos, como les decía, un par de vacas, no revisamos a todas, pero el tambero nos mostró un par de vacas con esta condición de pezón, de hiperkeratosis. Observamos el sellado, como les decía, estaban usando un producto de primera calidad como sellador. El productor estaba preocupado por las células, así que había cambiado por un producto de buena calidad. Este es el rodeo del preparto. En este rodeo preparto hay vacas adultas, hay vaquillas previas a su primer parto. Como les decía, una de las cosas que detectamos fue este filtro en donde había presencia de mastitis. Los tamberos evidentemente las conocían, pero bueno, no accionaban sobre todas las mastitis, solamente sobre las más importantes, las más leves las dejaban pasar. La rutina de ordeño, como dijimos, es una rutina de ordeño en la que lavaban y no usaban secado, ¿sí? Tampoco usaban pre-dipping. Las vacas se suplementaban a la salida del tambo, a la salida de la instalación de ordeño, en estos piquetes de alimentación. Y también detectamos algunas vacas. Esta en realidad también tiene unas lesiones de herpes virus en el pezón. La foto en realidad nos interesa más señalar que había una buena cantidad de vacas con cuartos disminuidos o con cuartos perdidos. Queremos hacer hincapié más en estos cuartos disminuidos que en esta lesión circunstancial de virus. Así que esta era una situación que vimos en unas cuantas vacas y tenían un pizarrón al lado de la sala de ordeño en donde terminaban las mastitis clínicas, anotaban las mastitis clínicas, ¿sí? Ok, este es entonces la grilla que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, para mostrarles estos pezones con hiperkeratosis, me parece que acá no nos interesa principalmente discutir si le ponemos 2 cruces o 3 cruces. Podemos disentir en el número de cruces, pero como para mostrarles cuál es la dinámica de lo que queremos para adelante. Nosotros consideramos que un pezón con hiperkeratosis aumenta el riesgo de infección, no importa de qué patógeno estemos hablando. Para evaluarlo correctamente, se sugiere que hay que observar con detenimiento, con linterna frontal, por lo menos 200 vacas en un tambo, tanto en los animales del rodeo 1 como del rodeo 2, con menos días en leche, con más días en leche, y el objetivo es estar por debajo del 15% de vacas con 1 o más pezones con hiperkeratosis. Esto es lo que se ha determinado como estándar de que no hay un problema importante. Por supuesto, si estamos por encima del 15%, deberíamos corregir la causa, que evidentemente puede tener que ver con la máquina a ordeñar o con la forma en la que se está ordeñando. Entonces, de vuelta, abran los micrófonos y cuéntenme, ¿qué opinan para estas, por ejemplo, para el sellado de los pezones? ¿Cómo lo ven? ¿Qué patógenos pueden estar afectados? ¿Qué esperarían encontrar?
Hay una mala técnica de la aplicación, no cubre todo el pezón, o por lo menos la 3/4 parte del pezón. Eso aumenta el riesgo para una mastitis contagiosa. Y bueno, la medida de corrección es la instrucción de cómo se debe realizar la técnica. Excelente, perfecto, Guillermo. La verdad es que yo estoy al menos totalmente de acuerdo, pero digamos, acá la idea es que todos podamos discutir, pero evidentemente estos pezones así es ineficaz el trabajo que están haciendo, deben completar la totalidad del pezón, o como vos dijiste, las 3/4 partes, pero evidentemente si estamos tratando de bajar las células somáticas, cuanto más cubramos mejor. Y me parece muy importante destacar una observación que vos hiciste en donde este sello incompleto, como nos pone Carla acá, afecta principalmente a las bacterias contagiosas. Por supuesto que va a tener efectos sobre el ambiente, pero recordemos que el post-dipping está diseñado y es particularmente eficaz para controlar las bacterias que adquirió el pezón durante el ordeño de una pezonera que potencialmente está contaminada con bacterias. Por supuesto, otros agregan ahí que además las ubres están peludas y que eso podría ser mejor. La medida, por supuesto, es entrenamiento, y la evaluación, lo que se considera generalmente es que el 90% de los animales pueden ser sellados adecuadamente en un tambo comercial que ordeñe a velocidad, ¿sí? Y coincido también con lo que ponen en el chat, que las ubres peludas se pueden pelar a través del flameado. ¿Qué opinan del ambiente preparto? ¿Es un factor de riesgo? ¿No? ¿Para qué patógenos? ¿Y cómo lo evaluarían? Me interesa también. Bueno, vuelvo a hablar. No hay problema. Bueno, es un factor de riesgo más que nada para mastitis ambientales, porque en los últimos momentos o periodo de seco próximo al parto, se produce una relativa apertura del canal de pezón. Entonces ahí ya por lo que es el ambiente, un ambiente sucio, las vacas se echan sobre el rollo bosteado, aumenta el riesgo de contraer mastitis ambientales. Totalmente, totalmente. Y bueno, usted lo que nombró también, la separación de categorías, eso afectaría también el tema de los patógenos que se podrían estar contagiando, y a su vez afectaría también lo que es el consumo de alimento preparto para lo que es el periodo de transición. Lógicamente, y es un desafío que siempre tenemos en tambos pequeños o relativamente pequeños, de poder tener preparto de vacas y de vaquillonas. Carla ahí también menciona el hacinamiento que se observa en ese grupo, y tratar de colocarlas en un sector más alto del campo. Por supuesto, todo esto tendiendo a mejorar el ambiente en el que viven esos animales. Lógicamente coincido con lo que ustedes plantean, que va a afectar principalmente al ambiente, y una de las formas de evaluarlo es a través de un score de higiene. Hay diversos scores de higiene de ubres y patas, los pueden ver en nuestras redes sociales, o nos los piden a través de las redes sociales que se los hagamos llegar, pero hay distintos scores de higiene para estos animales, y el objetivo es tener el 90% de las vacas limpias. Esto es válido tanto para animales preparto como para animales en lactancia. Lo único que agregaría como un factor de riesgo, estoy seguro que muchos de ustedes lo pensaron, pero este factor de riesgo, por supuesto, afecta a ambientales, contagiosos. Al estar mezcladas categorías pueden tener algún impacto. El otro factor de riesgo en este grupo que siempre tenemos que considerar es que estos animales están inmunosuprimidos, sobre todo la última semana previa al parto, los últimos días previos al parto, estos animales están inmunosuprimidos. Por supuesto, acá entra en juego, recién lo comentan en el chat, la vacunación con vacunas de J5 para prevenir la severidad de las mastitis por coliformes. No previene la infección, pero podemos prevenir la severidad. Vamos, algún comentario de estos factores. Por ejemplo,
hay algunos que son más evidentes. ¿Qué opinan del pizarrón para las mastitis clínicas? Y habría que mejorar el sistema de registro con registros diarios de vacas y progresión de los cuartos. Claro, en líneas generales no nos molesta que haya un pizarrón, pero siempre es necesario poder tener un registro definitivo. En tambos pequeños, ese registro definitivo puede ser un cuaderno, que después a lo sumo se transcribe a una planilla Excel para mejor análisis, pero también, lógicamente, lo podemos, si tenemos un programa de manejo del tambo en general, lo podemos manejar de esa forma. ¿Y qué opinan de los cuartos disminuidos, cuartos perdidos? ¿Les preocupa? ¿No les preocupa? Carla. No, quería saber el porcentaje de vacas que están con cuartos disminuido, básicamente, como para ver qué porcentaje de vacas es el que estamos teniendo, digamos. Mira, con ahí, cuartos. en ese momento no lo detectamos, pero creo que estás dando en el clavo. Acá lo que hay que ver es si estamos hablando de algo anecdótico. Siempre en algún tambo vamos a ver algún cuarto perdido, algún cuarto disminuido, pero acá lo que corresponde, creo, que es una evaluación, básicamente un censo, para determinar la gravedad o la extensión de este problema, ¿no? Pero en definitiva, como están planteando ahí, nos está dando idea de que puede haber infecciones de larga data, infecciones crónicas que han tenido la capacidad de disminuir los cuartos mamarios, ¿no? Entonces, básicamente acá esto nos puede afectar tanto en contagiosos como en ambientales, pero parte de lo que deberíamos hacer con el personal y con el veterinario es justamente hacer un censo como vos estás planteando. El descarte de crónicas, como ponen ahí en el chat, lógicamente va a estar en nuestro objetivo, y es un poco de lo que quiero hablar, porque después de haber, acá un poco el comentario es que en realidad no importa tanto si ponemos 3 cruces o 2 cruces, si hacen la evaluación exactamente como nosotros o la medida. Esto, hay distintas formas de trabajar, pero me parece que es importante que ustedes como veterinarios, como técnicos, puedan evaluar los factores de riesgo, saber qué tuercas pueden estar flojas, cuáles son las más fáciles de ajustar, cómo las van a ajustar y cómo van a evaluar el éxito de sus medidas. Este ejercicio un poco tenía por objetivo ese punto. El siguiente punto es, ok, vamos a trabajar sobre las crónicas, ¿cómo vamos a trabajar? Y esta es lo que nosotros denominamos acá en el taller la acción 3, que es frenar el motor de las nuevas infecciones, ¿sí? Básicamente por subclínicas. Evidentemente el motor de las nuevas infecciones están siendo nuestras vacas infectadas, particularmente nuestras vacas crónicas, ¿sí? Sabemos que tenemos un problema de detección de mastitis clínica, lo determinamos. Este problema de mastitis clínica, ahora voy hacia mi definición de crónicas. Este problema de mastitis clínica lo tenemos que trabajar con entrenamiento y monitoreo de los filtros. No nos podemos permitir el lujo de no tratar vacas con mastitis clínicas, y para determinar qué está ocurriendo con las vacas crónicas, un primer criterio puede ser considerar los valores. Voy a hablar en este caso, si tuviera valores de control lechero, animales que hayan tenido más de 200 y más en el mes anterior y más de 200 en el mes actual, las voy a considerar crónicas. Acá un comentario rápido. No voy a muestrear, no voy a tratar a todas esas vacas, porque muchas veces cuando empiezo a trabajar son demasiadas vacas. Entonces, lo que hago es de ese cuadrante superior a la derecha que yo les mostraba, quizás hago un recorte del grupo de vacas sobre las que quiero trabajar. Quizás empiezo a trabajar con vacas que tuvieron más de 800 el mes pasado y más de 800 este mes. Estoy seguro que esas vacas son problemas. Ustedes me pueden decir, pero la que tuvo más de 400 y más de 400 no estará enferma. Seguramente está enferma, pero todavía no puedo trabajar sobre esas vacas. Empiezo a trabajar sobre las más graves.
las más graves de las vacas crónicas. Ahora, si en un mes trabajé sobre las de 800 y 800, quizás al mes siguiente puedo trabajar sobre las que tuvieron 600 y 600, o sobre las que tuvieron 600 en mayo y 400 en junio. ¿Se entiende? Y así voy trabajando sobre ese cuadrante de crónicas. En algunos casos, de acuerdo a los patógenos, me puede interesar explorar qué pasa con las vacas nuevas, pero sobre todo con las que están pariendo infectadas, porque me está hablando de qué está pasando en ese preparto, ¿sí? Es otro grupo que voy a investigar. Como les dije, las mastitis clínicas las voy a controlar con el despunte y con los filtros, y las mastitis subclínicas las voy a controlar haciendo cultivo de vacas con altas células somáticas o con CMT alto. ¿Cómo seguimos? ¿Cuál es el paso siguiente? Ya les dije, no tratamos a ciegas estas vacas de altos recuentos. Lo que vamos a hacer es un cultivo. Se congelan las muestras, se manda cuando nos quedan cómodas, y cuando vuelve la información vamos a tomar decisiones. Si es un patógeno menor, un patógeno de no demasiada importancia, vamos a monitorear a la vaca. Lo más probable es que si solamente existe ese patógeno menor en la vaca sola pueda ir resolviendo el problema. Ahora, si nos encontramos con un patógeno mayor son los chicos malos de la película, Staphylococcus aureus, Streptococcus. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Si los animales son jóvenes, primera, segunda lactancia, el historial de células no es horrible, no tuvieron mucha historia de mastitis clínica, seguramente sobre esos animales vamos a intentar un tratamiento, ¿sí? Puede ser un tratamiento en lactancia, puede ser un tratamiento extendido, con drogas, con productos específicos para esa bacteria, en donde podamos esperar una alta probabilidad de cura. Esa es una forma de frenar el motor de nuevas infecciones, porque estamos haciendo que esta infección deje de existir. Ahora, Martín. Sí. Perdón, te corto. Podríamos unificar. ¿Te queda mucho? No, ya termino. Ok, dale. Así, porque ya Javier tendríamos que venir unificando. Listo, ya terminó. En cambio, si el animal es un animal viejo que tiene un muy mal historial de células somáticas, un muy mal historial de mastitis clínica, seguramente los tratamientos no van a ser eficaces. Por lo tanto, vamos a secar ese animal, o lo vamos a segregar, ordeñar al final, o vamos a considerar la venta. Y esto sería mi definición de crónica que hoy me preguntaban antes. Una vaca con un patógeno mayor en donde los tratamientos en lactancia probablemente no sean eficaces. ¿Sí? Martín, te hago una consulta rápida. Sí. ¿Y hacer un secado selectivo de cuarto? Por supuesto que crónicas, dentro de estas decisiones de esas crónicas, drásticas, podemos incluir la anulación de un cuarto mamario y que la vaca quede 3/4, si estoy absolutamente seguro que ese es el único cuarto afectado, seguramente. ¿Sí? Yo estoy ok para terminar acá, Liliana. Si quedan más preguntas sobre el taller, las podemos contestar al final. Ahora Carolina Barraco y Maren Ebinger nos van a contar dos casos clínicos, y podemos seguir charlando al final en la ronda de preguntas, ¿ok? Nos integramos entonces. Preguntas, bueno, obviamente tratar de identificar cuál era el agente causal en nuestro rodeo, más cultivo de muestras de tanque, cuáles eran las vacas aureus, cultivos de cuarto mamario, y qué hacíamos con esas vacas aureus. Ese fue el tercer gran punto y dilema que teníamos. En cuanto al cultivo de cuartos mamarios, ¿qué vacas son las que analizábamos? Las de altos recuentos de células somáticas y las vacas que teníamos en el hospital y que o no curaban o repetían mastitis. Como dijo Martín en la presentación inicial, incluso actualmente entre un 35 y un 40% de las muestras que enviamos al laboratorio no desarrollan ningún patógeno. Pero las que nos daban aureus positiva, ahí teníamos dos grandes decisiones que tomar, que es un poco lo que dijo Martín anteriormente. Las de 3 lactancias o más se identificaban y segregaban a un rodeo aureus. Eso fue el primer planteo que hicimos. Ese manejo dentro del rodeo aureus era con desinfección de pezoneras con alcohol, y un control estricto, un seguimiento estricto de esas vacas, de manera tal que
recordemos que esas vacas continuaban en el tambo, muchas de ellas estaban preñadas, se secaban, parían, y en un primer momento volvían al tambo, se identificaban como aureus y pasaban al rodeo. O sea que había que estar muy organizado en cómo manejar esas vacas. Aquellas vacas de 1 o 2 lactancias, sí se trataba de hacer un tratamiento, luego del tratamiento se las volvía a analizar, se hacía un cultivo de cuartos mamarios a las 3 semanas de finalizado el tratamiento, y en general, alrededor de un 30% de esas vacas de primera y segunda lactancia lográbamos que curaran aureus. El resto pasaban a integrar el gran rodeo de aureus. Así fue como a lo largo de estos años, vemos que partimos, la foto inicial de nuestro problema fueron, fíjense, el alto nivel de células somáticas que teníamos 852.000 células somáticas por mililitro, esto fue en agosto del 2014, con este mecanismo de, no solamente fue los análisis, los cultivos de cuartos mamarios, sino también trabajamos en un ordenamiento del hospital, un adecuamiento de la rutina de ordeñe, fue lento el proceso de ir descendiendo de los niveles de células somáticas, hubo altibajos, y en la actualidad, 2020, el promedio en el que estamos es de 250 hasta 300.000 células somáticas por mililitro, obviamente todavía hay mucho más por hacer, pero bueno, se fue logrando una mejora. Eso en cuanto a los resultados que estábamos teniendo en el cultivo de tanque. Cuando analizamos los resultados de los muestreos de cuartos mamarios, acá también hay datos importantes para tener en cuenta. En 2014 vemos que el 35% de las muestras de cuartos mamarios nos arrojaron resultados de vacas aureus positivas. Con el trabajo que fuimos haciendo, ese valor fue disminuyendo paulatinamente. Vemos que en lo que va de 2020, alrededor de un 5% de los muestreos de cuartos mamarios nos arrojaron aureus positivas, pero vamos viendo que el problema actual que tenemos es un incremento en los niveles de Streptococcus uberis. En la actualidad, como ven, el 35% de las muestras que hemos tomado este año nos arrojaron Streptococcus uberis como el patógeno causal. O sea, ahora hemos cambiado el problema, controlamos el patógeno contagioso aureus, ahora estamos con el patógeno ambiental, un poco lo que decía Martín en la primera presentación, el comportamiento como patógeno ambiental con altas características de contagioso, que estaría siendo Streptococcus uberis en nuestro tambo. Y finalmente, como para resumir, cuál es nuestro manejo actual respecto a aureus, continuamos con los cultivos de cuartos mamarios de aquellas vacas con altos recuentos de células somáticas. Cuando hablamos de altos recuentos, nosotros hacemos control lechero con, obviamente, el recuento de células somáticas, y vamos comparando entre los últimos 2 o 3 controles lecheros, y ahí identificamos las vacas que estarían con mastitis subclínica y que no, y que quisiéramos saber cuál es el agente causal, y también muestreamos cuartos mamarios de vacas que repiten o que no estarían curando mastitis con los tratamientos que estamos implementando. En la actualidad, eso fue cambiando a lo largo del tiempo, se eliminó el rodeo de aureus, y actualmente toda vaca que sale positiva en su cultivo a aureus, a Staphylococcus aureus, se seca y se vende, no permanece más en el tambo. Y finalmente, un tercer punto como manejo, no solo para aureus, sino para el resto de los patógenos, son los cultivos periódicos de tanque. Muchísimas gracias. Y ahí les dejo el mail para cualquier consulta. Voy a presentar, es un caso de micoplasma. O sea, para ubicarlos, es un tambo con 630 vacas en ordeñe promedio, es un sistema pastoril con suplementación. Y les voy a presentar, o sea, la crianza, ¿cómo es? Es una crianza individual, es en estaca con corredera y se alimenta con leche de descarte del tambo sin pasteurizar. En realidad, ¿por qué les presento la crianza? Porque, bueno, justamente ahí se originó el problema. O no es que se originó, se detectó. En la crianza lo que empezamos a ver son casos de poliartritis. O sea, cuando hay casos de poliartritis, en realidad nos orienta a 2 cosas. O es un problema, digamos, de infección umbilical, que no era el caso, o si no, lo más común también es micoplasma. ¿Qué es lo que hicimos entonces? O sea, lo que hice fue pulsar líquido articular, mandé a analizar al laboratorio y pedí cultivo bacteriológico y específicamente de micoplasma.
y, bueno, dio positivo a micoplasma. Como dio positivo a micoplasma, o sea, ¿qué es lo primero que pensamos? Bueno, el origen tiene que ser la leche de descarte que consumen las terneras, que no está pasteurizada. La mandamos a analizar y también la leche esa de descarte dio positiva a micoplasma. ¿Qué es lo que hicimos luego? O sea, si tenemos, digamos, leche, o sea, micoplasma en la leche de descarte, o sea, seguramente que hay, o sea, que hay en el tambo también. Tomamos una muestra de leche de tanque y la leche dio positiva. Esto, o sea, esto fue, lo que voy poniendo en las fechas para que más o menos tengan una idea de la evolución del caso. Esto se detectó entonces en el mes de febrero, o sea, cuando dio positivo, o sea, lo que, digamos, lo que muestramos fueron las vacas sospechosas. O sea, ¿qué es lo que considera como vacas sospechosas? O sea, este tambo registra todo, tiene el DERICOM, y lo que busqué eran más o menos vacas que en el último, o sea, que en los últimos meses habían repetido, o sea, tenido varios casos de mastitis, habían rotado cuartos. Seleccioné 22 vacas y de esas 22 vacas, 8 dieron positivas a micoplasma. O sea, un 36%. Bueno, si nosotros pensamos que el 36% de todo el tambo de micoplasma, o sea, tenía micoplasma, era un desastre. ¿Qué es lo que, o sea, el cultivo de micoplasma, creo que Javier lo mencionó, o sea, no es sencillo, hay que mandar, o sea, a lo mejor es no, o sea, Lili en eso es una experta, o sea, le puede decir, no hay, o sea, lo mejor es no congelar la muestra, mandarla lo antes posible. Y además, o sea, es, digamos, tiene un costo. Teníamos, o sea, dos opciones, era o hacer cultivos por pool de cuartos, o si no, cultivo vaca por vaca. Pensando en esta incidencia que era tan alta, de un 36%, lo que decidimos fue muestrear absolutamente todas las vacas del tambo y mandarlo individual. Y ahí, o sea, muestreamos 585 vacas, y de 585, 38 dieron positivas a micoplasma. O sea, la incidencia, digamos, la prevalencia, digamos, del tambo total era de un 6%. Esto lo que les muestra, o sea, estos son es un tambo que tiene 28 bajadas, digamos, cada línea es, a ver si tengo el cursor, sí, acá. O sea, son las 28 bajadas, y lo que hice fue marcar todas las vacas que dieron positivo. Obviamente que al final del tambo, que se ordeña las vacas con mastitis, que son estas. En realidad, si uno ve la distribución que tenía en ese momento, o sea, la mayoría de las vacas positivas estaban ya en el rodeo de mastitis. O sea, no había muchas vacas dando vueltas en el rodeo. Ahora después lo voy a explicar. No sé si se nota, pero hay dos colores. Hay unas vacas que están en amarillo y otras que están en verde. Después, todas las que estaban en amarillo, esas vacas se vendieron. O sea, en total tenemos 46 vacas positivas a micoplasma. De esas 46, 35 se vendieron. O sea, ¿con qué criterio se vendieron? Eran vacas, digamos, de varias lactancias, a veces que se descartaban también por otras razones, que habían tenido 3 episodios. Hubo nada más que 11 que no se vendieron, que eran vacas de primera lactancia, y algunas de ellas nunca habían tenido un episodio de mastitis, pero igual habían dado positivas a micoplasma. ¿Qué se hicieron con esas 11 vacas? O sea, se apartaban, se ordeñaban al final, y después de ordeñar esas vacas se desinfectaban las pezoneras. ¿Cómo se desinfectaban? Se sumergían las pezoneras en una solución con cloro. Después a esas mismas vacas se les hizo un segundo muestreo a los 30 días, y esas 11 dieron negativos. Al dar negativos se volvieron a incorporar al rodeo. De todos modos, esas vacas se volvieron a muestrear en un muestreo general y volvieron a dar negativas a los 60 días. Después, o sea, digamos, el 7 de junio sería, o sea, 5 meses después, se muestreó otra vez todo el tambo. En ese caso, como nosotros suponíamos, obviamente, que la incidencia era muchísimo menor, ahí sí se muestreó por pool de cuartos. Por pool de vacas. Y se muestreó, o sea, por pool de 7 vacas. O sea, cuando uno hace por pool de vacas, o sea, no sé si, igual después capaz que lo preguntan, nosotros muestreamos vaca por vaca, pero después en el laboratorio mezclan la leche de esas 7 vacas y esa la cultivan. Si después un pool da positivo, ahí se remiten a cada vaca individual y cultivan cada una, para ver cuál fue la vaca que originó que ese pool diese positivo.
Cuando se hizo ese muestreo, nada más que de todo el tambo hubo nada más que 8 vacas positivas. En ese caso, como eran tan pocas, o sea, no se analizó vaca por vaca, sino que se vendieron directamente las 8. Y después de eso se hizo un muestreo, o sea, a los 15 días se hizo un cultivo de tanque, y fue el primer cultivo de tanque que dio negativo. Eso fue en el 2018, fue en el verano del 2018. Después, durante todo el 2019 y el 2020, o sea, periódicamente se hacen cultivos de tanque, y todos dieron negativos a micoplasma. Ahora lo que voy a mostrar brevemente es cómo estuvieron distribuidas esas vacas positivas. Si uno ve el número de lactancias, o sea, el 30% de la primera lactancia, el 20% de segunda, 18% de tercera, tenemos 12% de cuarta lactancia y un 20% de 5 más. El promedio de todo el tambo de vacas positivas era de 2.8 y el promedio del tambo 2.3. O sea, hay una tendencia a que sean vacas de más lactancias. Después, al momento del diagnóstico, digamos, ¿cuántos días en leche tenían? Tenemos del primer mes, digamos, de 0 a 30 días, un 23%, 30 a 60, un 16%, 60 a 90, un 11%, y después de más de 120, un 48%. En realidad tenemos que 50% de las vacas afectadas se encontraban en los primeros 90 días en lactancia, y 77% de esas vacas estaban vacías, o sea, no estaban preñadas. Lo que hay que tener en cuenta acá, que fue el momento del diagnóstico, seguramente muchas de las vacas de más de 120 días, al momento que inició la infección, capaz que estaban en menos días, o en 60, 90. El nivel de producción, si yo tomo el promedio, digamos, de producción de una lactancia, corregida a 305 días, un 7% tenía menos de 7.000, un 50% entre 7.000 y 9.000, y un 43% más de 9.000. Es decir, que afectó más a las vacas de mayor producción. O sea, el promedio del tambo sería de 8.000 litros, o sea, a los 305 días. En este tambo lo que hacían era cultivo en tambo, y un 39%, o sea, digamos, todos los casos clínicos se cultivan. Un 39% había dado sin desarrollo. Un 45% había dado sin desarrollo en algún cultivo gram positivo y en otro gram negativo. O sea, yo lo que hice fue tomar, o sea, muchos de los casos se habían cultivado más de una vez. O sea, eran los cultivos en los últimos 4 meses. Después un 14% había dado gram positivo y un 2% gram negativo. Es decir, 84% de las vacas presentaron un cultivo en tambo sin desarrollo. Que en realidad eso también era un problema. O sea, Javier lo mencionó, o sea, es muy difícil de cultivarlo. Obviamente que el micoplasma en cultivo del tambo no sale, y como había un problema que estaba dando vueltas, que estaba, digamos, cubierto. El número de cuartos afectados. 19% de las vacas positivas tenían un solo cuarto afectado, el 81% 2 o más. Y después, el número de episodios de matitis clínica que habían tenido las vacas positivas, solamente un 3% no había tenido nunca un evento de mastitis clínica. Y después tenemos un 36% tuvo un solo episodio de mastitis, 13% 2, y un 48% 3 o más. Es decir, casi la mitad tuvo 3 o más episodios. O sea, ¿cómo fue la evolución? Nosotros el problema, como les había dicho, lo detectamos en febrero. Veníamos de diciembre con 382.000 células somáticas, en enero se disparó a 509, en febrero bajó a 333. En realidad no es que bajó realmente, sino ¿qué es lo que pasó? Ante el problema de aumento de células somáticas se puso más foco, se apartaron las vacas clínicas. Es decir, en ese momento la mayoría de las vacas, digamos, con positivas, estaban en el rodeo de leche de descarte. De ahí también el brote en la crianza, cuando fue en febrero, porque todas las vacas positivas, o casi todas, la mayoría estaba concentrada ahí. Después, el 4 de abril, se vendieron las vacas, positivas a micoplasma, y después de ahí, para que tengan, o sea, eso fue en 2018. En agosto del 2019, el promedio de célula somática del tanque fue de 228, y en julio de 159. Eso es en julio ahora de este año.
Bueno, muchas gracias y bueno, si tienen preguntas se las pasan a Lili o después les paso el mail.